que ella era solo la empleada de limpieza, hasta que dijo que hablaba 5 idiomas. El multimillonario se quedó helado, y ahí comenzó el juego más peligroso de su vida. Lo que ella ocultaba podía destruirlo todo, incluso su propio corazón. El caos, viento cortante de la mañana capitalina, azotaba las ventanas de la mansión Hernández Vega, erguida como una fortaleza de vidrio y acero en las colinas más exclusivas de las lomas. Afuera, la ciudad bullía a su ritmo frenético, pero dentro, el silencio reinaba absoluto, quebrado apenas por el eco distante de los pasos de Miguel por la sala principal. A sus 42 años, Miguel Hernández Vega había construido un imperio tecnológico que rivalizaba con las mayores corporaciones internacionales. Su empresa, HerbeckTech, dominaba el mercado de inteligencia artificial y seguridad digital en toda América Latina. Pero éxito y felicidad, había aprendido amargamente, eran dos monedas completamente diferentes. La mansión que habitaba era menos un hogar y más un mausoleo de memorias que prefería mantener enterradas. En aquel lunes de marzo, mientras hojeaba contratos que decidirían el destino de miles de empleos, Miguel fue interrumpido por el sonido del timbre. No esperaba a nadie, nunca esperaba a nadie. Su secretaria había mencionado algo sobre una nueva empleada para los servicios domésticos, pero él no había prestado atención. Detalles operativos de la casa eran delegados desde hacía tiempo. Cuando la puerta se abrió, ella entró como una sombra que de repente toma forma. Alejandra Ramírez no era el tipo de mujer que pasaba desapercibida, aunque lo intentara. Alta, de hombros rectos y andar firme, cargaba una postura que contrastaba con la simplicidad del uniforme azul marino. Sus cabellos negros estaban recogidos en un moño impecable, pero algunos mechones rebeldes enmarcaban un rostro de rasgos marcados. Pero fueron los ojos los que lo detuvieron por completo, oscuros como la tinta de la noche, profundos como pozos antiguos y cargados de una intensidad que lo hizo sentir como si estuviera siendo analizado por un escáner sofisticado. «Buenos días, señor Hernández Vega», dijo ella, y la voz era firme, sin el tono servil que él esperaba. «Soy Alejandra Ramírez. Vine para asumir los servicios de limpieza y organización de la casa». Miguel asintió brevemente, ya preparándose para volver a sus papeles, pero algo lo hizo dudar. Tal vez fuera la manera en que ella lo observaba, sin desviar la mirada, como si estuviera acostumbrada a enfrentar figuras de autoridad. O tal vez fuera la extraña familiaridad que sentía, como si ya la hubiera visto antes en algún lugar perdido en la niebla de sus memorias. «La señora Consuelo la orientará sobre la rutina de la casa», murmuró él, refiriéndose al ama de llaves que administraba la mansión hacía más de una década. «Tengo solo una regla: no toquen nada de mi despacho o de la biblioteca personal». «Claro», respondió Alejandra, pero había algo en el tono que sugería que ella no era del tipo que aceptaba órdenes sin cuestionar. «¿Puedo preguntar si hay algún horario específico en que el señor prefiere no ser molestado?» La pregunta lo tomó desprevenido. La mayoría de las empleadas anteriores ni siquiera le dirigían la palabra, comunicándose exclusivamente a través del ama de llaves. «Trabajo mejor de madrugada», dijo sin saber exactamente por qué estaba proporcionando esa información. «De las 2 a las 6 de la mañana, generalmente estoy en la biblioteca o en el despacho». Alejandra asintió, y por un instante sus ojos se fijaron en dirección a la biblioteca, como si ya supiera dónde quedaba. «Entendido, respetaré esos horarios». En los días siguientes, Miguel comenzó a notar cambios sutiles en la rutina de la casa. Los ambientes parecían más organizados, pero no de forma obvia. Era como si alguien con ojo clínico hubiera reorganizado todo de manera que optimizara no solo la estética, sino la funcionalidad. Los libros en su sala de estar estaban ordenados por tema y época, algo que él nunca había solicitado, pero que facilitaba sus consultas. Los papeles en su mesa nunca eran tocados, pero el ambiente alrededor estaba siempre impecable. Lo más perturbador, sin embargo, era la presencia constante de Alejandra en su conciencia. Incluso cuando ella no estaba cerca, Miguel se sorprendía,
pensando en la manera en que ella movía los objetos con precisión casi científica, o en el modo en que sus dedos largos hojeaban libros con un respeto que rayaba en la reverencia. Había algo en ella que lo inquietaba de forma deliciosa y peligrosa. La primera conversación real entre ellos ocurrió un jueves lluvioso, cuando Miguel bajó a la cocina para buscar café y la encontró limpiando los cristales franceses de Minose, la sala de comedor. Ella trabajaba con movimientos precisos, cada pieza siendo pulida como si fuera una obra de arte. Lo que le impresionó no fue la técnica, aunque fuera impecable, sino la forma como ella examinaba cada cristal, contra la luz, como alguien que entiende de calidad y no solo de limpieza. «Baccarat», dijo Alejandra, notando su mirada. «Siglo XIX, si no me equivoco. Piezas raras». Miguel se detuvo a medio camino, la taza de café suspendida en el aire. «¿Cómo sabes eso?» Ella no paró de trabajar, pero una leve sonrisa tocó la comisura de sus labios. «Hablo 5 idiomas, señor, y he trabajado en muchos lugares diferentes». La respuesta era simple, pero cargada de misterio. 5 idiomas no eran algo que se esperaba de una empleada de limpieza, por más calificada que fuera. Miguel sintió una curiosidad inusual despertando en su pecho, una sensación que no experimentaba hace años. «¿Qué idiomas?» «Español, inglés, francés, italiano y portugués», enumeró ella, finalmente levantando los ojos para encontrarlos de él. «¿Y usted? ¿Cuántos idiomas habla, señor Hernández Vega?» La pregunta lo tomó completamente desprevenido. Nadie lo cuestionaba sobre nada personal, y ciertamente no una empleada. Pero había algo en la manera como ella preguntó, no como subordinada curiosa, sino como igual buscando una conversación genuina. 4, admitió él, sin entender por qué estaba respondiendo. «Español, inglés, alemán y mandarín». «Impresionante», dijo Alejandra, volviendo su atención a los cristales. «Debe ser útil en los negocios internacionales». Miguel permaneció allí por algunos minutos más, observándola trabajar, hasta que se dio cuenta de que estaba retrasado para una videoconferencia importante. Pero durante toda la reunión, sus pensamientos volvieron a aquella conversación aparentemente casual. Había algo en la manera como Alejandra hablaba que sugería educación formal, cultura, conocimiento de mundo. Y sus manos, no podía olvidar la delicadeza con que ella manejaba los cristales, como si supiera exactamente el valor que representaban. Aquella noche, él hizo algo que no hacía en años. Bajó a la cocina personalmente para cenar, en vez de pedir que dejaran la comida en su despacho. Alejandra todavía estaba allí, terminando de organizar la despensa. Llevaba un delantal sobre el uniforme, y algunos mechones de cabello habían escapado del moño, dándole una apariencia menos formal, más humana. «Pensé que ya te habías ido», dijo él, sirviéndose un sándwich que encontró en el refrigerador. «Estoy terminando algunas tareas», respondió ella cerrando el armario que reorganizaba. «La señora Consuelo me pidió que dejara todo en orden para mañana. Hay una reunión importante, ¿verdad?» Miguel asintió. «Inversionistas japoneses. Nada que no pueda resolverse en algunas horas». Alejandra lo observó mientras él comía, y había una intensidad en su mirada que lo hacía sentirse expuesto. «Debe ser difícil», comentó ella, «cargar tanta responsabilidad solo». «Lo prefiero así», mintió él, pero la respuesta sonó hueca hasta para sus propios oídos. «Todo el mundo lo prefiere», dijo Alejandra, quitándose el delantal y colgándolo en un gancho. «Hasta descubrir que hay cosas que no pueden ser cargadas solas». La frase quedó suspendida en el aire como una profecía, y Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna. Había algo en la manera como ella hablaba, como si conociera íntimamente el peso de la soledad, como si tuviera sus propias cargas que llevar. «¿Y tú?», preguntó él impulsivamente. «¿También prefieres cargar todo sola?». Alejandra se detuvo en medio del movimiento, sus manos inmóviles sobre la encimera. Por un momento, una sombra de vulnerabilidad pasó por su rostro, pero fue reemplazada rápidamente por la máscara de profesionalismo.
Algunas batallas solo pueden ser libradas en soledad, dijo ella, y había una dureza en su voz que no estaba allí antes. Buenas noches, señor Hernández Vega. Salió de la cocina con pasos firmes, dejando a Miguel solo con sus preguntas y una sensación extraña de que acababa de perder una oportunidad importante. Aquella noche permaneció despierto hasta mucho más tarde de lo usual, sus pensamientos girando en torno a la mujer enigmática que había entrado en su casa y, aparentemente, también en su cabeza. La reunión con los inversionistas japoneses al día siguiente fue un desastre. Por primera vez en años, Miguel Hernández Vega perdió el foco durante una presentación crucial. En medio de su explicación sobre los nuevos algoritmos de seguridad cibernética, vio a Alejandra pasando por el corredor adyacente a la sala de reuniones, llevando una bandeja con café. Usaba el mismo uniforme de siempre, pero había algo en la manera como la luz de la mañana incidía en sus cabellos que lo dejó completamente desconcentrado. Olvidó números, confundió fechas y llegó a tartamudear al explicar proyecciones financieras que conocía de memoria. Los japoneses salieron de la reunión visiblemente decepcionados y Miguel pasó el resto del día intentando entender qué había pasado con su famoso autocontrol. La respuesta llegó esa misma noche. Estaba en su biblioteca personal, tratando de concentrarse en la lectura de un informe, cuando oyó pasos en el corredor. Eran casi las 2 de la mañana, horario en que la casa debería estar completamente silenciosa. Miguel salió de la biblioteca y siguió el sonido, sus pies descalzos haciendo poco ruido, sobre el mármol frío. Lo que vio lo dejó sin palabras. Alejandra estaba en la sala principal, de espaldas a él, observando a través de los enormes ventanales de vidrio la ciudad iluminada allá abajo. Había cambiado el uniforme por una camiseta oscura y jeans, y sus cabellos estaban sueltos, cayendo en ondas suaves sobre los hombros. Parecía una persona completamente diferente, menos empleada, más mujer. ¿No puedes dormir?, preguntó él, y ella se giró lentamente, sin demostrar sorpresa por su presencia. A veces la noche es más honesta que el día, respondió ella, y había una melancolía en su voz que tocó algo profundo en el pecho de Miguel. ¿Y tú? Pensé que trabajabas hasta más tarde. Lo estaba intentando, admitió él, acercándose a la ventana. Pero parece que mi concentración no anda de lo mejor últimamente. Alejandra lo observó con aquella mirada penetrante que él estaba comenzando a conocer. Tal vez sea porque es hora de dejar de huir de algunas verdades. ¿Qué verdades? Las que entierras en el trabajo, en las obligaciones, en la rutina. Las que evitas mirando siempre hacia adelante, nunca hacia los lados o hacia atrás. Miguel sintió como si ella acabara de abrir su pecho y examinado su corazón. ¿Y qué sabes tú sobre mis verdades? Alejandra dio un paso hacia él, y Miguel pudo sentir el perfume sutil que ella usaba, algo floral y discreto que contrastaba con la intensidad de su presencia. Sé que construiste un imperio para esconderte del mundo. Sé que vives solo en una mansión enorme porque tienes miedo de que alguien se acerque demasiado y descubra quién eres realmente. Y sé que hay algo en tu pasado que preferirías olvidar. Las palabras golpearon a Miguel como puñetazos certeros. Se vio mirando a aquella mujer. Su empleada intentó recordarse, y sintiendo como si ella pudiera ver a través de todas las capas de protección que había construido a lo largo de los años. ¿Y tú?, preguntó él, su voz más ronca de lo que pretendía. ¿Qué escondes detrás de esa fachada de empleada perfecta? Alejandra sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de historias no contadas. Tal vez un día lo descubras. Se quedaron allí parados, separados por apenas algunos pasos, pero Miguel sentía como si hubiera un abismo entre ellos, o tal vez un puente que él no tenía el valor de cruzar. El aire parecía cargado de electricidad, de posibilidades no exploradas, de preguntas que ninguno de los dos se atrevía a hacer. Alejandra, dijo él, y fue la primera vez que pronunció su nombre. La palabra salió de sus labios como una oración o una confesión. ¿Sí? ¿Quién eres realmente? Ella lo estudió por un largo momento,
como si estuviera decidiendo cuánta verdad podría compartir. Alguien que aprendió que a veces es necesario entrar en la vida de las personas para descubrir quiénes son realmente, dijo finalmente, y tal vez para descubrir quiénes somos nosotros mismos en el proceso. La respuesta era enigmática, pero había una promesa implícita allí, una sugerencia de que aquella conversación era apenas el comienzo de algo mucho mayor. Miguel sintió su corazón acelerarse de una manera que no experimentaba hace años, una mezcla de excitación y terror que lo hacía querer tanto acercarse como huir corriendo. «Es peligroso», murmuró él, sin siquiera tener certeza de a qué se refería. «Las mejores cosas de la vida siempre lo son», respondió Alejandra, y esta vez su sonrisa tenía una cualidad diferente, más íntima, más verdadera. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta de la sala. «Buenas noches, Miguel», dijo usando su nombre por primera vez, y la palabra sonó como música en sus labios. Después de que ella se fue, Miguel permaneció en la sala por horas, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía a sus pies, pero viendo solo los ojos oscuros de Alejandra y sintiendo aún el eco de su nombre pronunciado por aquella voz que parecía conocer secretos que él mismo había olvidado. Aquella noche, por primera vez en años, Miguel Hernández Vega soñó, y en sus sueños, una mujer de cabellos negros caminaba por corredores sombríos de una casa que parecía familiar, buscando algo que él sabía que era importante, pero no conseguía identificar. Cuando despertó a la mañana siguiente, tenía certeza de una sola cosa: su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y Alejandra Ramírez sería el catalizador de esa transformación. Los días siguientes pasaron como una danza compleja entre aproximación y distanciamiento. Miguel se sorprendía creando excusas para circular por la casa durante el horario de trabajo de Alejandra, mientras ella parecía haber desarrollado un sexto sentido para aparecer en los momentos más inesperados. Era como si ambos estuvieran probando los límites de una atracción que no se atrevían a nombrar, pero que pulsaba entre ellos como un corazón acelerado. El viernes de aquella semana, Miguel tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo. Canceló una reunión importante con socios coreanos y permaneció en casa, alegando cuestiones urgentes que necesitaban su atención. La verdad, que apenas admitía para sí mismo, es que quería observar a Alejandra en su elemento, entender mejor a la mujer que había conseguido desestabilizar su rutina meticulosamente organizada. La encontró en la biblioteca personal, aquel santuario que había declarado prohibido para todos los empleados. Alejandra estaba de espaldas a la puerta, examinando los estantes con una concentración que rayaba en la reverencia. Sus manos se deslizaban por los volúmenes encuadernados en cuero con la delicadeza de quien conoce el valor real de los libros, no solo como objetos decorativos. «Pensé haber sido claro sobre esta sala», dijo Miguel, pero su voz no llevaba la autoridad que pretendía. Había más curiosidad que irritación en sus palabras. Alejandra se giró lentamente, sin demostrar culpa o vergüenza. «Fue claro», confirmó ella, «pero a veces las reglas necesitan ser quebradas para que la verdad salga a la luz». «¿Qué? ¿En verdad?» Ella se acercó a la mesa central de la biblioteca, donde varios documentos estaban esparcidos. Papeles que Miguel había dejado allí la noche anterior, informes financieros de la empresa mezclados con correspondencias personales antiguas. Alejandra pasó los dedos por la superficie de la mesa de caoba como si estuviera leyendo la historia grabada en la madera. «La verdad sobre quién eres realmente», dijo ella, sus ojos encontrando los de él. «Y tal vez sobre quién soy yo también». Miguel sintió el aire densificarse alrededor de ellos. Había algo en la manera como ella hablaba, una intimidad peligrosa que lo hacía sentir como si estuvieran al borde de un precipicio. «¿Y qué descubriste husmeando en mi biblioteca?» «No estaba husmeando», respondió Alejandra acercándose a él. «Estaba buscando». «¿Qué?» Respuestas a preguntas que me atormentan desde hace años. La respuesta era críptica, pero cargada de un dolor que Miguel reconoció inmediatamente. Era el mismo dolor que él cargaba
escondido bajo capas de éxito y aislamiento. ¿Qué preguntas? Alejandra dudó por un momento, como si estuviera debatiendo internamente cuánto podría revelar. Preguntas sobre el pasado, sobre cosas que fueron enterradas, pero que se niegan a permanecer muertas. Miguel sintió un escalofrío familiar recorrer su columna. Hace años evitaba pensar en el pasado, especialmente en los años de adolescencia, cuando su padre aún estaba vivo y la empresa familiar estaba siendo construida sobre fundaciones que él prefería no examinar muy de cerca. «El pasado debería quedarse en el pasado», murmuró él. «Debería», concordó Alejandra, dando un paso más hacia él. «Pero a veces vuelve para cobrarnos, a veces se disfraza de presente y llama a nuestra puerta». Estaban ahora a solo un brazo de distancia, y Miguel podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de ella. Podía ver las pequeñas manchas doradas en sus ojos oscuros. Podía percibir la aceleración casi imperceptible de su respiración. La tensión entre ellos se había vuelto casi tangible, un hilo estirado al máximo, listo para romperse. «Alejandra», dijo él, su voz más ronca de lo que pretendía, «¿qué quieres de mí?» Ella lo estudió por un largo momento, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. «Tal vez quiero que recuerdes», susurró ella. «Tal vez quiero que dejes de huir de quién eres». «¿Y quién soy yo?» «Alguien que carga culpas que no son tuyas», dijo ella, levantando la mano para tocar ligeramente su rostro. El contacto fue como una descarga eléctrica, haciendo que Miguel cerrara los ojos involuntariamente. Alguien que construyó muros tan altos que olvidó cómo es ser tocado de verdad. Cuando Miguel abrió los ojos, encontró a Alejandra tan cerca que podía contar sus pestañas. Había una vulnerabilidad en su mirada que contrastaba con la fuerza que ella siempre demostraba, como si en aquel momento ella también se estuviera permitiendo ser vista. «¿Y tú?», preguntó él, su propia mano subiendo para cubrir la de ella en su rostro. «¿Quién eres tú, Alejandra Ramírez?» «Alguien que aprendió a ser invisible para sobrevivir», respondió ella. «Alguien que pasó la vida entera buscándote». La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de significados que Miguel no conseguía descifrar completamente. Pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, Alejandra se inclinó hacia adelante y besó sus labios con una suavidad que lo tomó completamente desprevenido. El beso comenzó vacilante, casi experimental, pero rápidamente se intensificó cuando Miguel respondió, sus manos encontrando la cintura de ella y atrayéndola más cerca. Era como si años de soledad y contención se despedazaran en un único momento, liberando un hambre que él ni sabía que poseía. Alejandra sabía ligeramente a café y a algo más indefinible, algo que parecía familiar pero que él no conseguía identificar. Sus manos se enredaron en los cabellos de él, deshaciendo el peinado siempre impecable, y Miguel sintió como si se estuviera perdiendo y encontrándose al mismo tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Miguel apoyó la frente en la de ella, sus corazones latiendo en sincronía acelerada. «Esto es una locura», murmuró él. «Lo es», concordó Alejandra, pero no se alejó. «Pero tal vez sea la primera cosa real que sucede en esta casa en años». Permanecieron, así por algunos minutos, perdidos en el territorio inexplorado que acababan de descubrir, hasta que el sonido del timbre los trajo de vuelta a la realidad. Alejandra se apartó rápidamente, alisando los cabellos y recuperando la compostura profesional con una facilidad que impresionó y preocupó a Miguel al mismo tiempo. «Debe ser la entrega de los documentos que estabas esperando», dijo ella, como si el momento íntimo no hubiera ocurrido. «Voy a atender». Miguel se quedó solo en la biblioteca, todavía intentando procesar lo que había ocurrido. El beso había sido más que un simple impulso. Había sido una revelación, un reconocimiento de algo que venía construyéndose entre ellos desde el primer día. Pero las palabras de Alejandra resonaban en su mente como un enigma. Alguien que pasó la vida entera buscándote. Aquella noche, Miguel no consiguió concentrarse en el trabajo.
Cada vez que intentaba enfocarse en los informes financieros o en las propuestas de nuevos proyectos, su mente volvía al beso, a la sensación de los labios de Alejandra en los suyos, a la manera como ella lo había tocado como si lo conociera hace años. Alrededor de las 2 de la mañana, desistió de intentar trabajar y decidió preparar un té en la cocina. Fue allí donde encontró a Alejandra nuevamente, sentada a la pequeña mesa del rincón, con una taza de café en las manos y un libro abierto frente a ella. Había cambiado el uniforme por una camiseta de algodón simple y un pantalón deportivo, y sus cabellos estaban sueltos, cayendo en ondas suaves sobre los hombros. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó él, acercándose a la mesa. El sueño y yo tenemos una relación complicada, respondió ella, cerrando el libro. Miguel notó que era un volumen de poesía de Octavio Paz, bastante usado con anotaciones en los márgenes. Paz, comentó él sorprendido, no es exactamente una lectura ligera para un insomnio. Alejandra sonrió, y había una melancolía en su expresión que tocó algo profundo en el pecho de Miguel. A veces la melancolía es más confortable que la felicidad fingida. Por lo menos ella es honesta. Miguel preparó su té y se sentó frente a ella, estudiando su rostro a la suave luz de la cocina. ¿De dónde vienes, Alejandra? ¿De verdad? Ella sostuvo la taza entre las manos como si buscara calor, pero sus ojos permanecieron firmes en los de él. Del interior, un pueblo pequeño que probablemente nunca has oído mencionar. Inténtalo, sorpréndeme. San Miguel de Allende, interior de Guanajuato. Miguel sintió un sobresalto inexplicable al oír el nombre. Había algo familiar allí, un recuerdo vago que intentaba emerger de las profundidades de su mente, pero que no conseguía formarse completamente. ¿Lo conoces?, le preguntó Alejandra, y había una intensidad en su voz que no estaba allí antes. No, mintió Miguel, aunque sabía que estaba mintiendo. Debe ser un lugar bonito. Lo era, dijo Alejandra, y había una tristeza profunda en sus palabras. Antes del incendio. El mundo de Miguel se detuvo. La palabra incendio resonó en su mente como un grito distante, despertando memorias que él había luchado por mantener enterradas por más de 20 años. Imágenes fragmentadas comenzaron a emerger. Un viaje al interior cuando tenía 17 años, acompañando a su padre en una inspección de las obras benéficas de la empresa, el olor a humo en el aire, gritos que parecían venir de otro mundo. «Miguel», tal la voz de Alejandra lo trajo de vuelta al presente. «¿Estás bien? Te has puesto pálido». Él se forzó a recuperar la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente cuando llevó la taza a los labios. «¿Qué incendio?». Alejandra lo observó por un largo momento, como si estuviera evaluando cuánto podría revelar. «Hubo un incendio en el orfanato local. Muchos niños murieron». Las palabras golpearon a Miguel como puñetazos físicos. Las memorias que había intentado suprimir vinieron a la superficie con fuerza brutal. El humo negro subiendo al cielo, las sirenas de los bomberos llegando demasiado tarde, su padre haciendo llamadas susurradas a personas influyentes, asegurando que la investigación fuera archivada rápidamente. «¿Cuándo?», preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. «Hace 22 años», respondió Alejandra, sus ojos nunca dejando el rostro de él. «En marzo de 2003. Miguel sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Marzo de 2003. Lo recordaba perfectamente. Era cuando había cumplido 17 años, cuando su padre lo había llevado a conocer los proyectos sociales de la empresa en el interior. Proyectos que descubriría años después eran fachadas para lavado de dinero y evasión fiscal. «Estuviste allí», dijo Alejandra, y no era una pregunta. «¿Lo recuerdas?». Miguel no pudo negar. Los recuerdos volvían con dolorosa claridad. Él y su padre llegando al orfanato la mañana siguiente al incendio. Los niños heridos siendo llevados a ambulancias, los cuerpos cubiertos por sábanas en el patio. Y en medio del caos, una niña de ojos oscuros que lo observaba desde lejos, cubierta de hollín y lágrimas, pero con una dignidad
que lo había impresionado profundamente. «Eras aquella niña», susurró él, y no era una pregunta. Alejandra asintió lentamente. Lo era. El silencio que siguió estuvo cargado de peso histórico, de décadas de dolor no procesado, de verdades que finalmente estaban saliendo a la luz. Miguel sentía como si estuviera mirando a un fantasma, pero un fantasma de carne y hueso que había crecido y se había convertido en una mujer de fuerza extraordinaria. «¿Cuántos años tenías?» «12», respondió Alejandra. «Perdí a mi hermana menor en el incendio. Daniela tenía 8 años». El dolor en la voz de ella era palpable, y Miguel sintió una culpa devastadora extenderse por su pecho. No su culpa directamente, pero la culpa de cargar el apellido de quien había contribuido a aquella tragedia. «Alejandra, yo...» «No lo sabías», interrumpió ella. «Solo eras un adolescente, pero tu padre sí. Él sabía de las irregularidades, en el orfanato, del cableado eléctrico defectuoso, de las condiciones de seguridad precarias, y eligió no hacer nada porque era más barato mantener el status quo». Miguel cerró los ojos, recordando las conversaciones que había escuchado entre su padre y los gerentes de la empresa en los días siguientes al incendio. Conversaciones sobre control de daños, sobre minimizar la exposición legal, sobre cómo garantizar que las investigaciones no llegaran muy cerca de Herbeck Tech. «¿Por qué estás aquí?», «¿Sabes?», preguntó él abriendo los ojos para encontrar la mirada de Alejandra. «¿Por qué viniste a trabajar para mí?». «Porque pasé 22 años buscando respuestas», dijo ella. «Porque quería entender cómo alguien puede simplemente seguir adelante después de una tragedia como aquella. Porque necesitaba saber si eras como tu padre». «¿Y qué descubriste?». Alejandra se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que lo hizo sentir como si ella pudiera ver hasta su alma. «Descubrí que cargas la culpa de él como si fuera tuya. Descubrí que construiste esta vida aislada no por arrogancia, sino por vergüenza. Y descubrí que hay una bondad en ti que tu padre nunca tuvo». Las palabras de Alejandra tocaron una herida que Miguel había pasado años tratando de ignorar. La verdad era que él siempre había sabido, en el fondo, sobre las prácticas cuestionables de su padre, pero había elegido no mirar muy de cerca, no hacer preguntas difíciles, porque era más fácil aceptar la herencia de la empresa que enfrentar el costo humano de su construcción. «¿Qué quieres de mí?», preguntó él nuevamente, pero esta vez la pregunta llevaba un peso diferente. «Quiero que dejes de esconderte», dijo Alejandra, extendiendo la mano para tocarla de él sobre la mesa. «Quiero que uses el poder que tienes para hacer la diferencia, y quiero que me ayudes a encontrar la verdad completa sobre lo que pasó aquella noche». Miguel miró la mano de ella sobre la suya, pequeña pero fuerte, y sintió como si le estuvieran ofreciendo una oportunidad de redención que no sabía merecer. ¿Y si la verdad es peor de lo que imaginamos? «Entonces la enfrentaremos juntos», dijo Alejandra, «porque algunas verdades son demasiado grandes para ser cargadas solas». Permanecieron así por un largo tiempo, sus manos unidas sobre la mesa de la cocina, mientras el peso del pasado y la promesa de un futuro incierto se equilibraban en el aire entre ellos. Miguel sabía que su vida acababa de cambiar irrevocablemente, que no había vuelta atrás después de aquella revelación. Pero por primera vez en años, no quería volver atrás. Quería seguir adelante, aunque el camino fuera doloroso, aunque llevara a lugares que prefería no visitar. Porque Alejandra tenía razón. Algunas verdades eran demasiado grandes para ser cargadas solas. Y tal vez, solo tal vez, juntos podrían encontrar una forma de transformar el dolor del pasado en algo que valiera la pena para el futuro. Cuando finalmente se levantaron de la mesa, eran casi las 4 de la mañana. Alejandra se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en la puerta de la cocina. «Miguel», dijo ella sin girarse, «gracias por no huir cuando descubriste quién soy. Gracias por darme una oportunidad de no ser quien mi padre fue», respondió él. Ella se giró entonces,
y la sonrisa que le dedicó fue la primera verdaderamente libre de sombras que él había visto desde que ella llegara. Era una sonrisa que prometía batallas difíciles por delante, pero también la posibilidad de victorias que ninguno de los dos podría alcanzar solo. Aquella noche, Miguel no durmió. Se quedó en la ventana de su habitación, mirando hacia la ciudad que se extendía a sus pies, pero viendo en su mente un pueblo pequeño del interior, un orfanato en llamas y una niña de ojos oscuros que había crecido para convertirse en la mujer que acababa de cambiar el rumbo de su vida para siempre. Los días siguientes pasaron como una niebla de revelaciones cuidadosamente dosificadas y tensión creciente. Alejandra había vuelto a su rutina de trabajo en la mansión, pero ahora había una intimidad palpable entre ellos, una corriente subterránea de complicidad que los conectaba incluso cuando estaban en extremos opuestos de la casa. Miguel se sorprendía observándola trabajar con una admiración que iba mucho más allá de la atracción física. Había una reverencia por la fuerza que ella demostraba, por la dignidad con que cargaba sus cicatrices. El miércoles siguiente a la revelación, en la cocina, Miguel tomó una decisión que lo sorprendió a él mismo. Canceló todos los compromisos de la mañana y pidió a Alejandra que lo encontrara en su despacho particular, el Sanctum Sanctorum, donde ni siquiera el ama de llaves tenía permiso para entrar. Cuando ella llegó, puntual como siempre, él estaba frente a una caja fuerte abierta, sosteniendo una carpeta de documentos amarillentos por el tiempo. «Encontré esto anoche», dijo él sin preámbulos. «Estaba en la caja fuerte personal de mi padre, junto con otras cosas que preferí no examinar cuando heredé la empresa». Alejandra se acercó, sus ojos fijos en la carpeta que él sostenía como si fuera una serpiente venenosa. «¿Qué es?» «Correspondencia. Sobre el orfanato. Informes de seguridad que nunca fueron enviados a las autoridades. Y esto», sacó una hoja específica, un dictamen técnico fechado 2 semanas antes del incendio, alertando sobre el riesgo inminente de cortocircuito en el cableado eléctrico. El rostro de Alejandra palideció, pero su voz permaneció firme. Él sabía. Tu padre realmente sabía. Peor que eso, continuó Miguel, su propia voz cargada de una rabia que apenas comenzaba a procesar. Hay una nota manuscrita de él. En el margen del dictamen decía: postergar reparaciones hasta finalización de auditoría fiscal. Diciembre 2003. Alejandra tomó el documento con manos que temblaban ligeramente. Miguel podía ver el dolor extendiéndose por su rostro mientras leía, la confirmación fría y burocrática de que la muerte de su hermana y de los otros niños podría haberse evitado si no fuera por la codicia inhumana de un hombre que nunca conocería las consecuencias de sus decisiones. Daniela murió por causa de una auditoría fiscal, susurró ella, y había una quiebra en su voz que hizo que el corazón de Miguel se despedazara. Él se acercó y, sin dudar, la envolvió en sus brazos. Alejandra se dejó abrazar y por primera vez desde que la conociera, Miguel la sintió verdaderamente vulnerable. Ella lloró en silencio contra su pecho, no los sollozos dramáticos del dolor reciente, sino las lágrimas contenidas de un duelo que había sido forzado a madurar solo por más de 2 décadas. «Vamos a hacer algo. Con esto», prometió él susurrando en sus cabellos, «vamos a garantizar que esto nunca más suceda». Alejandra se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos. «¿Cómo? Tu padre está muerto hace 5 años. Los responsables locales probablemente también, y la empresa ahora es tuya». «Exactamente», dijo Miguel, y había una determinación en su voz que no sentía hace años. «La empresa es mía, y puedo usarla para hacer la diferencia». Fue entonces cuando Alejandra hizo algo que lo tomó completamente desprevenido. Sostuvo su rostro entre las manos y lo besó con una pasión desesperada, como si se estuviera ahogando y él fuera su única salvación. El beso era diferente del primero. No había vacilación, solo necesidad cruda y hambre acumulada. Miguel respondió con igual intensidad, sus manos encontrando la cintura de ella y atrayéndola más cerca hasta que no hubiera espacio entre sus cuerpos.
Podía sentir cada curva del cuerpo de ella presionada contra el suyo. Podía sentir su corazón latiendo acelerado contra su pecho. Era como si todos los muros que ambos habían construido estuvieran derrumbándose simultáneamente. Miguel, murmuró ella contra sus labios, y su nombre sonó como una oración. Lo sé, respondió él, entendiendo perfectamente lo que ella no conseguía verbalizar. Yo también. Podrían haberse quedado así para siempre, perdidos en el territorio inexplorado de su conexión, pero el sonido del teléfono los trajo abruptamente de vuelta a la realidad. Miguel atendió con reluctancia, su respiración aún irregular. «Señor Hernández Vega». La voz de su secretaria sonó tensa. «Hay un hombre aquí que insiste en hablar con usted. Dice que es sobre asuntos urgentes relacionados con el pasado de la empresa». Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Nombre? Alberto Mendoza». «Dice que usted querrá escucharlo». El nombre no le era familiar, pero el momento era demasiado sospechoso para ser coincidencia. Miguel miró a Alejandra, que había captado la tensión en su voz. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Hágalo subir», dijo Miguel al teléfono. Entonces se volvió hacia Alejandra. «Alguien quiere hablar sobre el pasado de la empresa, hoy». «Esto no puede ser coincidencia». «No lo es», concordó Miguel. «Alguien sabe que estamos removiendo cosas antiguas». Cuando Alberto Mendoza entró en el despacho, Miguel inmediatamente no le gustó lo que vio. El hombre tenía cerca de 50 años, cabellos entrecanos peinados con gel en exceso y un traje caro que no conseguía disfrazar el aura de oportunismo que emanaba de él. Sus ojos pequeños y calculadores recorrieron la sala, registrando cada detalle con la precisión de alguien acostumbrado a evaluar el valor de las cosas. «Señor Hernández Vega», dijo Mendoza, extendiendo una mano que Miguel estrechó con reluctancia. «Es un honor finalmente conocerlo personalmente». «¿En qué puedo ayudarlo, señor Mendoza?». El hombre sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «En realidad creo que soy yo quien puede ayudarlo, o mejor, protegerlo de problemas innecesarios». Miguel mantuvo su expresión neutra, pero internamente todas las alarmas estaban sonando. «¿Qué tipo de problemas?». «Bueno», Mendoza se acomodó en el sillón sin ser invitado. «Ha llegado a mi conocimiento que ciertas investigaciones sobre eventos pasados pueden estar siendo conducidas, eventos que, si son mal interpretados, podrían manchar injustamente la reputación de Herbeck Tech». «¿Y cómo llegó a ese conocimiento?». «Tengo mis contactos», dijo Mendoza, vagamente. «Lo que importa es que estoy aquí para ofrecer una solución». Fue en ese momento que Alejandra entró en la sala, llevando una bandeja con café. Para cualquier observador casual, ella era apenas una empleada sirviendo bebidas. Pero Miguel notó cómo los ojos de Mendoza la siguieron con un interés que iba más allá de lo casual. «Gracias», dijo Miguel cuando Alejandra colocó la taza en su mesa. Ella asintió profesionalmente, pero cuando sus ojos se encontraron, brevemente, él vio la alerta silenciosa allí. «Bonita empleada», comentó Mendoza después de que Alejandra salió. «Nueva en la casa. ¿Cuál es su propuesta, señor Mendoza?». Miguel cambió de tema bruscamente, no gustándole nada el tono con que el hombre había hablado sobre Alejandra. «Es simple». Mendoza abrió una carpeta que había traído. «Tengo aquí documentos que podrían ser problemáticos si cayeran en las manos equivocadas. Informes, correspondencia, fotografías, cosas que vinculan directamente a Herbeck Tech con ciertas irregularidades del pasado». Miguel mantuvo su expresión impasible, pero por dentro una furia helada estaba creciendo. «¿Y qué quiere a cambio de esos documentos?». 5 millones en efectivo, transferidos a una cuenta que especificaré posteriormente. «Chantaje, entonces». Mendoza rió, un sonido desagradable. «Prefiero llamarlo negociación preventiva». «Vea bien, señor Hernández Vega, no tengo nada personal contra usted. Al contrario, admiro mucho lo que hizo con la empresa, pero ciertas personas se pusieron nerviosas cuando supieron que documentos antiguos estaban siendo revisados». «¿Qué personas?». «Personas que también tienen interés en mantener el pasado enterrado.
Personas que pueden ser muy desagradables cuando se sienten amenazadas. La amenaza implícita era clara, y Miguel sintió sus manos cerrarse en puños bajo la mesa. ¿Y si me niego? Bueno, Mendoza se levantó alisando la chaqueta. Sería una pena si esos documentos encontraran su camino hasta periodistas investigadores. O peor, hasta ciertos sobrevivientes de tragedias pasadas que aún buscan justicia. La mención a los sobrevivientes hizo que la sangre de Miguel hirviera. ¿Me está amenazando? Estoy ofreciendo protección, corrigió Mendoza. Tiene 48 horas para decidir. Y señor Hernández Vega, hizo una pausa en la puerta. Sería sabio no involucrar a terceros en esta decisión, especialmente a empleadas que pueden tener motivaciones personales relacionadas con el asunto. Después de que Mendoza salió, Miguel permaneció solo en su despacho por varios minutos, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. La implicación de que Alejandra podría estar en peligro lo aterrorizaba más que cualquier amenaza a su propia reputación o empresa. Alejandra regresó al despacho poco después, cerrando la puerta tras de sí. Escuché parte de la conversación, admitió ella sin rodeos. Él sabe quién soy. ¿Cómo es posible? Alguien debe estar vigilándonos, tal vez desde el momento en que comencé a trabajar aquí. Alejandra se acercó a la ventana, observando el estacionamiento allá abajo. Hay un coche negro estacionado en la esquina hace 3 días. Pensé que era paranoia mía. Miguel se unió a ella en la ventana. Podía ver el vehículo que ella mencionaba con cristales oscuros que impedían la visión del interior. Maldición, ¿en qué te metí? Tú no me metiste en nada, dijo Alejandra firmemente. Yo elegí estar aquí y elijo quedarme. Alejandra, esto es peligroso. Si estas personas son capaces de chantaje, son capaces de cosas peores. Ella se giró para encararlo y había una determinación feroz en sus ojos. Miguel, pasé 22 años preparándome para este momento. No voy a retroceder ahora porque algunos hombres de traje creen que pueden intimidarme. Pero si algo te sucede, nada va a sucederme, interrumpió ella, colocando las manos en el pecho de él, porque tú no vas a dejarme enfrentar esto sola, ¿cierto? Miguel la miró por un largo momento, viendo no solo a la mujer de quien se estaba enamorando, sino a la sobreviviente que había luchado para llegar hasta allí, a la guerrera que no conocía el significado de rendirse. Cierto, dijo él finalmente, pero lo hacemos a mi manera, sin riesgos innecesarios. ¿Cuál es el plan? Miguel volvió a su mesa y tomó el teléfono. Primero, vamos a descubrir exactamente qué tiene ese Mendoza. Segundo, vamos a descubrir quién está detrás de él. Y tercero, marcó un número que no usaba hace años. Voy a llamar a algunos amigos que pueden ayudarnos. ¿Qué tipo de amigos? El tipo que sabe cómo lidiar con chantajistas y amenazas, respondió Miguel, y había una dureza en su voz que Alejandra nunca había oído antes. Tú no eres la única persona que guarda secretos, Alejandra. La diferencia es que los míos pueden ser útiles ahora. Mientras Miguel hacía sus llamadas, Alejandra circuló por el despacho, estudiando los objetos personales que él mantenía allí. Fotos de graduación, premios de la empresa, pero nada que revelara al hombre detrás del empresario exitoso. Era como si él hubiera deliberadamente borrado cualquier vestigio de una vida personal. Miguel, dijo ella cuando él terminó de hablar por teléfono, necesito contarte algo. Él se giró hacia ella y Alejandra vio la preocupación inmediata en sus ojos. ¿Qué es? No vine aquí sola. ¿Qué quieres decir? Alejandra respiró profundo, sabiendo que estaba a punto de revelar un secreto que había guardado cuidadosamente. Hay otras personas, otros sobrevivientes, y ellos saben que estoy aquí. Miguel sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Cuántas personas? 6. Todos perdimos familiares en el incendio, y todos pasamos años buscando respuestas. ¿Ellos también quieren venganza? Ellos quieren justicia, corrigió Alejandra. Hay una diferencia, pero si algo me sucede, si estas personas creen que pueden silenciarnos con amenazas o dinero, ellos no van a simplemente desistir. Miguel,
Procesó la información, entendiendo que la situación era mucho más compleja de lo que había imaginado. No se trataba solo de proteger a Alejandra, sino de lidiar con un grupo de personas que había dedicado sus vidas a encontrar la verdad sobre una tragedia que su familia había ayudado a causar. ¿Ellos confían en ti? Sí, dijo Alejandra, pero solo hasta cierto punto. Si descubren que me enamoré del hijo del hombre que causó la muerte de sus seres queridos. ¿Te enamoraste de mí?, preguntó Miguel, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Alejandra lo miró, con una intensidad que lo hizo olvidar momentáneamente todas las complicaciones alrededor de ellos. No era parte del plan, admitió ella, pero sí, completa, irrevocable, peligrosamente enamorada. Miguel cruzó la distancia entre ellos en 2 pasos largos y la besó con una pasión que contenía meses de tensión acumulada, miedo por el futuro y un amor que había crecido en suelo improbable. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Yo también, dijo él contra sus labios, y vamos a resolver esto, todos los problemas, todas las amenazas, todos los secretos, porque no voy a perderte ahora que finalmente te encontré. ¿Y los otros sobrevivientes? Vamos a lidiar con ellos también. Honesta, transparentemente. Si quieren justicia, vamos a darles justicia. Si quieren que los responsables paguen, haremos que eso suceda. ¿Y tu empresa? ¿Tu reputación? Miguel miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía a sus pies, después de vuelta a la mujer que había cambiado todo en su vida. Algunas cosas son más importantes que el dinero o la reputación, dijo él. Algunas cosas valen la pena luchar. Aquella noche, después de que Alejandra se fue, reluctantemente, y solo después de que Miguel garantizó que guardias discretos la acompañarían hasta su casa, Miguel permaneció en su despacho planeando. Hizo más llamadas, consultó abogados especializados en casos complejos y comenzó a estructurar un plan que pudiera proteger a Alejandra, satisfacer a los otros sobrevivientes y aún neutralizar las amenazas de Mendoza. Pero alrededor de las 2 de la mañana, cuando finalmente decidió ir a dormir, encontró algo que hizo que su sangre se helara. Una foto había sido deslizada por debajo de la puerta de su despacho. Era una imagen de Alejandra saliendo de su casa aquella mañana, pero había un círculo rojo alrededor de su figura y un mensaje garabateado en el reverso. 48 horas. No, pruebe nuestra paciencia. Miguel sostuvo la foto con manos que temblaban de rabia, entendiendo que la guerra había oficialmente comenzado. Quienquiera que estuviera detrás de Mendoza no estaba jugando y Alejandra estaba directamente en su mira. Tomó el teléfono nuevamente e hizo una llamada que sellaría el destino de todos los involucrados. «Es Miguel», dijo cuando la línea fue atendida. «Acepto tu oferta, pero esta vez lo hacemos a nuestro modo. Y esta vez nosotros ganamos». La voz del otro lado de la línea rió bajito. «Pensé que nunca me pedirías ayuda, primo, pero mejor tarde que nunca». Miguel sonrió, por primera vez en días, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Había más de una manera de jugar el juego del chantaje, y él estaba a punto de enseñar a algunos hombres muy peligrosos que subestimaron completamente tanto a él como a la mujer que amaba. La guerra por el pasado apenas comenzaba, pero Miguel Hernández Vega no planeaba ser una víctima. Él planeaba ser el vencedor. La mañana siguiente amaneció gris y cargada, como si hasta el clima presintiera la tormenta que estaba por venir. Miguel había pasado la noche en vela, alternando entre llamadas estratégicas y la planificación meticulosa de lo que sería el día más importante de su vida. Cuando Alejandra llegó a la mansión, a las 7 de la mañana, como siempre, lo encontró en la sala principal, impecablemente vestido, pero con ojos que denunciaban la falta de sueño. «¿Dormiste algo?», preguntó ella, acercándose con la naturalidad de quien ya había quebrado todas las barreras formales entre ellos. «Dormir es superfluo cuando se está planeando una guerra», respondió Miguel, atrayéndola para un abrazo que duró más tiempo del que debería, considerando que otros empleados podrían verlos. Pero él ya no se preocupaba.
Después de décadas escondiendo quién realmente era, la opinión ajena se había vuelto irrelevante. ¿Qué tipo de guerra? El tipo que se gana con inteligencia, recursos y aliados que nuestros enemigos no saben que tenemos. Miguel la condujo hasta la ventana, donde podían ver el mismo coche negro estacionado en la esquina. Nos subestimaron, Alejandra. Creen que somos solo un empresario rico y una empleada de limpieza en busca de venganza. ¿Y no lo somos? Miguel sonrió, y había algo depredador en aquella sonrisa que ella nunca había visto antes. Tú eres mucho más que una empleada de limpieza, y yo soy mucho más que solo un empresario. Antes de que Alejandra pudiera preguntar qué quería decir, el sonido de varios coches subiendo por la calle privada de la mansión llamó la atención de ambos. Por la ventana vieron una pequeña caravana acercándose, 3 coches oscuros, pero elegantes que definitivamente no pertenecían a visitantes comunes. ¿Tus aliados?, San preguntó Alejandra. Algunos de ellos, confirmó Miguel. Los otros llegan más tarde. El primero en salir del coche principal fue un hombre que hizo que Alejandra contuviera la respiración. Alto, moreno, con rasgos que recordaban vagamente a los de Miguel, pero con una intensidad en los ojos que sugería a alguien acostumbrado a operar en las sombras. Usaba un traje oscuro a medida, pero había algo en su postura que gritaba peligro para cualquier persona mínimamente observadora. Mi primo, explicó Miguel notando la expresión de Alejandra. Raúl Hernández Vega. Trabaja para, digamos, agencias gubernamentales que prefieren mantener un perfil bajo. Agencias gubernamentales, inteligencia, operaciones especiales, el tipo de trabajo que no aparece en currículums oficiales. Miguel tomó la mano de ella, notando cómo se había enfriado. Confía en mí, Alejandra, está de nuestro lado. Cuando Raúl entró en la sala, trajo consigo una presencia que llenaba el ambiente. Saludó a Miguel con un abrazo rápido, pero sus ojos se fijaron inmediatamente en Alejandra, con una intensidad analítica que la hizo sentirse como si estuviera siendo escaneada por un equipo sofisticado. Así que esta es la famosa Alejandra Ramírez, dijo Raúl, y su voz era grave, modulada. La mujer que consiguió hacer que mi primo saliera de su madriguera después de años. Y tú eres el primo misterioso que resuelve problemas que no existen oficialmente, replicó Alejandra, levantando la barbilla. No sería intimidada, ¿no? Importaba cuán peligroso aquel hombre pareciera. Raúl rió, un sonido genuinamente divertido. Me gusta, le dijo a Miguel. Tiene fibra. Tiene mucho más que eso, respondió Miguel, orgullo evidente en su voz. Ella es la razón por la que finalmente decidí enfrentar el pasado en vez de huir de él. Bueno, Raúl se acomodó en un sillón, pero su postura permanecía alerta. Porque el pasado decidió que es hora de ajustar cuentas. Mis contactos confirmaron que Alberto Mendoza es solo la punta del iceberg. Hay personas muy poderosas involucradas en esta historia, personas que tienen mucho que perder si la verdad sobre el orfanato sale a la luz. ¿Quiénes?, preguntó Alejandra, sentándose al lado de Miguel. Expolíticos, empresarios influyentes, algunos jueces que ayudaron a archivar la investigación en la época. Raúl abrió una carpeta que había traído. El esquema era mayor de lo que imaginaban. El orfanato era solo uno de los puntos de una red de lavado de dinero que se extendía por todo el centro del país. Miguel sintió el peso de la revelación, como un puñetazo en el estómago. Mi padre. Tu padre era un pez pequeño en el esquema general, dijo Raúl, pero estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con demasiados documentos que podían comprometer a personas importantes. Por eso la presión para encubrir el caso fue tan intensa. Y ahora esas personas saben que estamos investigando, dijo Alejandra. Lo saben, y están dispuestas a ir lejos para detenernos. Raúl mostró algunas fotos de la carpeta. ¿Reconoces a alguno de estos hombres? Alejandra examinó las imágenes y sintió que su sangre se helaba. Dijo ella, señalando una foto. Él estaba en el orfanato al día siguiente del incendio. Dijo que era del gobierno estatal. Marcelo Velázquez.
identificó Raúl. En la época, secretario de Asistencia Social, hoy diputado federal. Y este, señaló otra foto, es quien realmente está financiando la operación de Mendoza. La foto mostraba a un hombre de cerca de 60 años, cabellos blancos, ojos fríos como hielo. Había algo en él que irradiaba poder y crueldad, en medidas iguales. Coronel Augusto Fernández, dijo Raúl, retirado pero aún con conexiones militares. Él coordinaba la seguridad de los esquemas en la época. Un hombre muy peligroso. ¿Qué quieren exactamente? Pues preguntó Miguel. Silencio total. Los documentos que encontraron destruidos y Alejandra fuera de circulación, de preferencia permanentemente. La amenaza implícita hizo que Miguel se levantara abruptamente, una furia controlada irradiando de cada músculo de su cuerpo. Sobre mi cadáver. No será necesario, dijo Raúl calmadamente, porque vamos a llegar a ellos primero. Fue en ese momento que el teléfono de Alejandra sonó. Ella miró la pantalla y palideció. Es un número que no conozco. Contesta, dijo Raúl, y pon el altavoz. Alejandra contestó con manos ligeramente temblorosas. ¿Hola? ¿Alejandra Ramírez? La voz era masculina, áspera, con acento del interior. Sí, me llamo Juan Silva, sobreviviente del orfanato de San Miguel. Estoy aquí en Ciudad de México con los otros. Necesitamos hablar. Alejandra miró a Miguel, que asintió. ¿Dónde están? En un hotel del centro. Pero no es seguro hablar por teléfono. Pueden encontrarnos en la iglesia de San Francisco, en el centro histórico, en 2 horas. Estaremos allí, prometió Alejandra. Después de colgar, Raúl se levantó. Perfecto. Es hora de juntar todas las piezas del rompecabezas. 2 horas después, Miguel y Alejandra entraron en la iglesia de San Francisco, acompañados discretamente por los hombres de Raúl, que se posicionaron estratégicamente alrededor del lugar. La iglesia estaba casi vacía, con solo algunas personas rezando en los bancos del frente. Al fondo de la nave, un grupo de 6 personas los esperaba. Alejandra los reconoció inmediatamente, incluso después de más de 2 décadas. Eran rostros marcados por el tiempo y por el sufrimiento, pero aún cargaban la misma determinación que ella recordaba de la infancia. Juan Silva se levantó primero. Era un hombre de apariencia simple, cabellos entrecanos, pero con ojos que brillaban con inteligencia aguda. Alejandra, dijo él, y había cariño genuino en su voz. Has crecido y te has convertido exactamente en quien esperábamos que te convirtieras. Alejandra se acercó y lo abrazó, sintiendo las lágrimas brotar en sus ojos. Juan, ¿cómo se encontraron? Nunca dejamos de buscarnos unos a otros, dijo una mujer que Miguel reconoció como algunos años más joven que Alejandra. Hey, nunca dejamos de buscar la verdad. Este es Miguel Hernández Vega, presentó Alejandra, y Miguel pudo sentir la tensión inmediata que se instaló en el grupo. El hijo del hombre que mató a nuestras familias, dijo Juan, pero había más curiosidad que hostilidad en su voz. Sí, admitió Miguel dando un paso al frente, y alguien que pasó la vida entera tratando de escapar de las sombras dejadas por su padre, hasta que Alejandra me enseñó que algunas sombras solo pueden ser enfrentadas, nunca evitadas. ¿Y qué pretendes hacer para enfrentarlas?, preguntó una mujer mayor que Alejandra presentó como Carmen. Miguel respiró profundo. Primero quiero pedir disculpas. Sé que las palabras no traen de vuelta a los que perdimos, pero necesito que sepan que lo siento mucho. Las disculpas no pagan por 22 años de injusticia, dijo, un hombre joven claramente más hostil que los otros. No, concordó Miguel, pero acciones tal vez puedan, por eso traje esto. Sacó de su portafolio una serie de documentos. Contratos para la construcción de un memorial en el lugar donde estaba el orfanato. Fundación de una ONG para protección de niños desamparados. Y esto, mostró otro papel, la transferencia de 50 millones de pesos para un fondo que será administrado por ustedes para garantizar que nunca más una tragedia como aquella suceda por negligencia o codicia. El silencio que siguió fue pesado. Los sobrevivientes se miraron entre sí,
claramente no esperando aquella propuesta. ¿Es culpa o sinceridad?, preguntó Carmen. Las dos, admitió Miguel, pero principalmente amor. ¿Amor? Miguel miró a Alejandra, que asintió alentadoramente. Amor por esta mujer, que me enseñó que no puedo ser responsable por los crímenes de mi padre, pero soy responsable por elegir quién voy a ser a partir de ahora. Fue Juan quien rompió el silencio. ¿Y los verdaderos culpables? ¿Los que aún están vivos y libres? Ah, Miguel sonrió, y había algo feroz en aquella sonrisa. Ellos van a pagar, hoy mismo. Como si hubiera sido una señal, el teléfono de Miguel sonó. Era Raúl. «Está hecho», dijo la voz del primo. Mendoza fue arrestado hace una hora, junto con documentos que vinculan directamente al diputado Velázquez y al coronel Fernández con el esquema. La Policía Federal está haciendo búsquedas simultáneas en 12 ciudades. Va a ser el escándalo del año. Miguel colgó y se volvió hacia el grupo. La justicia que buscaban está siendo hecha ahora. Los responsables van a pagar todos ellos. ¿Cómo?, preguntó Alejandra, impresionada. Mi primo Raúl trabaja para un departamento que se especializó en cazar corrupción institucional. Llevamos semanas construyendo un caso sólido, pero cuando supimos que ustedes estaban siendo amenazados, decidimos acelerar el proceso. ¿Semanas? Alejandra lo miró con sorpresa. Pero tú solo descubriste sobre mí hace pocos días. Miguel tuvo la decencia de parecer avergonzado. En realidad, sabía quién eras desde el primer día que llegaste aquí. El silencio fue ensordecedor. ¿Cómo?, preguntó Alejandra, su voz peligrosamente baja. Mandé investigarte cuando te postulaste para el puesto. Es procedimiento estándar. Cuando descubrí tu identidad real, pensé en despedirte inmediatamente. Miguel se acercó a ella, ignorando las miradas del grupo. Pero entonces entraste en mi vida, y por primera vez en años, sentí que había una razón para despertar por la mañana. Me mentiste, dijo Alejandra, y había dolor en su voz. Mentí sobre saber quién eras, pero nunca mentí sobre mis sentimientos. Nunca mentí sobre querer ayudar, y nunca mentí sobre enamorarme de ti. Alejandra lo miró por un largo momento, procesando la revelación. ¿Por qué no me lo contaste antes? Porque tenía miedo de que te fueras antes de que pudiera probar que no soy como mi padre. Antes de que pudiera mostrar que tú me hiciste querer ser un hombre mejor. ¿Y ahora?, preguntó Juan, observando la interacción entre ellos. ¿Qué sucede ahora? Ahora, dijo Miguel, sin quitar los ojos de Alejandra, depende de ella, si consigue perdonarme por no haber sido completamente honesto desde el principio. Alejandra estudió su rostro, viendo allí la vulnerabilidad que él raramente mostraba, el miedo genuino de perderla, el amor que no conseguía esconder. Miguel, dijo ella finalmente, eres un idiota. Él cerró los ojos preparándose para el rechazo. Pero, continuó Alejandra, colocando las manos en el rostro de él, eres mi idiota. Y si conseguiste orquestar todo esto para proteger no solo a mí, sino a todos nosotros, entonces tal vez realmente seas el hombre que pensé que eras. Cuando se besaron, allí en el fondo de la iglesia, con los otros sobrevivientes observando, fue como si décadas de dolor y rabia finalmente encontraran su lugar en el mundo. No era un final, sino un comienzo. Carmen fue la primera en quebrar el momento solemne con una risa. Bueno, al menos sabemos que Daniela lo habría apreciado. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Alejandra, apartándose ligeramente de Miguel. Porque ella siempre dijo que merecías a alguien que te amara lo suficiente para mover montañas. Y por lo que veo, este acaba de mover algunas montañas bien grandes. 3 meses después, Alejandra estaba en la terraza de la mansión Hernández Vega, observando el movimiento en la ciudad allá abajo. El escándalo había sacudido al país entero. Diputados habían renunciado, empresarios estaban presos, y una investigación amplia sobre corrupción en fundaciones benéficas había sido abierta. Miguel se acercó por detrás, envolviéndola en sus brazos y apoyando la barbilla en su hombro. ¿Arrepentida?, preguntó él.
¿De qué parte? ¿De haberme enamorado de ti, de haber puesto nuestra vida en riesgo, o de haber aceptado casarme contigo frente a todos los medios nacionales? Cualquiera de ellas. Alejandra se giró en sus brazos, admirando el anillo de compromiso que brillaba en su dedo. Ni un poco, aunque todavía creo que una ceremonia sencilla habría sido suficiente. Nada es sencillo cuando se trata de ti, Alejandra Ramírez, dijo Miguel, besándola suavemente. Además, el país entero quiso ver el final de la historia. Sería cruel negárselo. Era verdad. La historia del multimillonario que se enamoró de la sobreviviente del orfanato había capturado la imaginación nacional. Cuando anunciaron el compromiso, los periódicos lo llamaron el romance del siglo. Cuando revelaron que la ceremonia sería realizada en el lugar donde el orfanato había existido, ahora transformado en un memorial y centro de educación infantil, todos los medios quisieron cubrirlo. Juan llamó hoy, dijo Alejandra. El centro ya atendió a 500 niños en los primeros 3 meses. Y Carmen dijo que la ONG ya impidió el cierre de 12 instituciones que estaban en situación de riesgo. Alejandra sonrió. Creo que Daniela estaría orgullosa. Estoy seguro de que lo estaría, concordó Miguel. Así como estoy seguro de que aprobaría nuestra decisión de adoptar. Todavía no podemos estar seguros de si no puedo quedar embarazada naturalmente, recordó Alejandra. No importa, dijo Miguel firmemente. Hay tantos niños necesitando amor, una familia, y después de todo lo que pasamos, sé que seremos buenos padres. Alejandra se acurrucó más en sus brazos, sintiendo una paz que nunca pensó sería posible. ¿Sabes qué es gracioso? ¿Qué? Pasé 22 años planeando este momento, planeando lo que te diría, cómo conseguiría justicia, cómo te haría pagar por los crímenes de tu padre. Ella rió bajito. Nunca planeé enamorarme. Nunca planeé que te convertirías en la mejor parte de mi vida. Y yo pasé 42 años construyendo muros para mantener a todos alejados, respondió Miguel. Nunca planeé que alguien sería lo suficientemente valiente para derribarlos. Permanecieron así por un largo tiempo, observando la ciudad que se extendía a sus pies, pero viendo también el futuro que construirían juntos. Un futuro construido sobre las ruinas del pasado, pero firmemente orientado hacia adelante. ¿Miguel?, dijo Alejandra eventualmente. ¿Sí? ¿Cuántos idiomas hablas ahora? Él rió recordándose de la primera conversación seria que habían tenido. 5. ¿Por qué? Porque voy a enseñar español a los niños del centro, y tú vas a enseñar inglés y tecnología. Y tal vez sea hora de que aprendamos otros idiomas juntos. ¿Qué tal francés? Para la luna de miel en París que todavía no me dejas planear adecuadamente. ¿Qué tal mandarín para cuando expandamos el proyecto a otros países? Miguel la miró con admiración renovada. Mujer ambiciosa. Aprendí del mejor, replicó Alejandra besándolo nuevamente. Cuando se separaron, el sol se estaba poniendo sobre Ciudad de México, pintando el cielo de tonos dorados y anaranjados. Era un final perfecto para un día que había comenzado con tantas incertidumbres y terminaba con tantas promesas. ¿Lista para cenar?, preguntó Miguel. Siempre, respondió Alejandra, pero esta vez yo cocino. ¿Puedo ayudar? Puedes, dijo ella, tomando su mano y conduciéndolo hacia dentro de la casa, que ahora era tanto de él como de ella. Pero nada de dar órdenes. En mi cocina. ¿Tu cocina? Nuestra cocina, corrigió ella, sonriendo. Nuestra casa, nuestra vida. Nuestra familia, agregó Miguel, y había una promesa infinita en esas 2 palabras. Mientras caminaban juntos hacia la cocina, pasando por las habitaciones de la mansión, que había sido un mausoleo de memorias solitarias y ahora pulsaba con vida y amor, Alejandra pensó en Daniela, en todos los niños que habían perdido y en todos los que serían salvados gracias al viaje que habían recorrido. Algunas veces, la justicia venía de formas inesperadas. Algunas veces, el amor crecía en el suelo más improbable. Y algunas veces, las personas que comenzaban como enemigos terminaban como almas gemelas. Esta era una de esas veces. Y cuando Miguel Hernández Vega y Alejandra Ramírez se casaron, 3 meses después,
en una ceremonia que fue transmitida para todo el país, no estaban solo celebrando su amor. Estaban celebrando la victoria de la verdad sobre la mentira, de la justicia sobre la corrupción y de la esperanza sobre la desesperación. Era, como todos los grandes romances, una historia sobre segundas oportunidades